Bueno, vamos a seguir viendo parábolas. De hecho, estuve viendo, tratando de escoger, porque es bien complicado tratar de escoger alguna parábola, sobre todo porque lo que tratamos es de darle una cierta secuencia, porque tiene una idea, cada parábola tiene una idea, y algo que me he dado cuenta con las parábolas es que retratan la vida de un creyente desde que nace, o sea, de su nuevo nacimiento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estoy tratando de tomar todo eso de manera ordenada para que tenga sentido lo que estamos viendo en las parábolas. Bueno, ahora vamos a ver una que está en Lucas capítulo 14, versículo 7 al 11. Lucas capítulo 14, del versículo 7 al 11. Dice la escritura: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueran convidados por alguno a bodas, no se sienten en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Ahora, la pregunta, como siempre, es: ¿de dónde surge esta parábola? ¿Por qué Jesús decide usar esta parábola? Y vamos al contexto. En los primeros versículos, desde el capítulo 14, vamos a encontrarnos que nos va a dar datos muy importantes para entender por qué Jesús está usando esta parábola. Dice en el versículo 1: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. O sea, lo primero que nos vemos ahí en el primer versículo es que Jesús fue convidado a una fiesta, a una comida en día de sábado, o sea, en día de reposo, y que en la casa donde llegó era un hombre muy importante, un hombre que era, dice ahí, gobernante, era un fariseo de un muy alto rango, ¿sí? Posiblemente era miembro del Sanedrín, pero también ocupaba algún puesto en el estado judío. Entonces este hombre, pues evidentemente tenía una posición muy alta y era de mucha influencia. O sea, Jesús fue invitado por alguien de mucha influencia. Ahora, se menciona que eso fue en el día de reposo. Estas fiestas eran comunes, sí se permitían, porque uno decía, bueno, no que no se permitía hacer nada, sí se permitían. Lo único que se consideraba o se debería tener como restricción es que lo que se comía ese día tenía que ser guisado un día antes. O sea, eso la ley sí lo establecía. O sea, si el sábado tú no debías hacer de comer, pero hacías una doble porción el viernes, para el viernes y para el sábado. Entonces, si ibas a tener un banquete, tú podías hacerlo con anticipación. Ahora, uno de los datos importantes de este primer versículo es que Jesús fue convidado ahí con otra intención, porque dice que quien lo invitó a comer era un fariseo, y estos, refiriéndose a los fariseos, le acechaban, dice. Y ustedes ya ven, han leído en otras partes de los evangelios cómo es que estos fariseos trataban de tentarle, y una y otra ocasiones buscaban cómo atraparle, ¿no? Con alguna trampa, pero nunca podían lograrlo. Entonces, evidentemente fue convidado con esa intención. Jesús fue invitado. Ahora, ¿Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. Jesús sabía que ese era un momento muy, muy difícil, muy incómodo, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esos momentos o situaciones muy incómodas, donde son invitados a algún momento o un lugar donde sabes que no va a estar la persona que más te cae bien, o que está en una situación tensa y que aún así tenemos que encontrarnos, ¿no? Cosas como ese tipo. Entonces, seguramente si alguna vez has pasado por una situación tan incómoda como esta, entenderás lo que Jesús estaba viviendo, ¿sí? Algo que nos debe de dar pauta de este texto es que en muchas ocasiones Jesús era invitado por estos fariseos. O sea, esta no era la única ocasión, pero siempre, si se dan cuenta, lo trataban como si fuera un amigo. Siempre le hacían ver como maestro y le decían rabí y todo eso, ¿no? Entonces, la aceptación de tales invitaciones demostraba mucho una cosa importante: el valor y el amor de Jesús, ¿sí? Porque Jesús sabía, él conocía el peligro de estas reuniones, ¿sí?
pero su amor no le dejaría pasar por alto esta oportunidad de servirle y de hablarle al corazón de su anfitrión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, en ese contexto, Jesús va a lanzar una pregunta, ¿sí? Porque en el segundo versículo dice que ahí había un hombre con cierta enfermedad, un hombre con, ¿me lo pueden leer ahí, como decía? Hidrópico, una enfermedad poco común ahorita en este tiempo y en aquel tiempo también. O sea, era más común la enfermedad de la lepra, eso era muy común. Pero el tema de es que no sé cómo se le llama, hidrocefalia o algo así, no me acuerdo cómo se le dice, ¿no? Pero este hombre estaba enfermo de esto. ¿Qué es esta enfermedad? Es un exceso es como retener un líquido y de esta manera se hinchan los pies. Entonces esta persona probablemente estaba inflado de su vientre o había algunas extremidades en las que tenía demasiada agua en su cuerpo, ¿no? Entonces, esa era una enfermedad muy poco común y seguramente no había manera de darle sanidad. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Jesús lanza una pregunta a los fariseos, dice en el versículo 3. Entonces Jesús les habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar el día de sábado? Acuérdense, la comida fue el día de sábado. Y casualmente estos hombres llevaron a este hombre enfermo con la intención de acecharle, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ellos no tenían una idea, o sea, de repente había un festín, de estas comidas para ricos, para gente importante, y de repente llegó un hombre humilde con una enfermedad. O sea, fue muy, muy marcado. Entonces Jesús les dice: ¿es lícito sanar? Antes de sanarlo, dice: ¿es lícito? Les pregunta a los intérpretes de la ley. Entonces, ¿la ley condenaba que se hicieran actos de misericordia en los sábados? No. Y los fariseos que tenían autoridad en la ley entendían el punto de la pregunta de Jesús. Ellos sabían a qué se refería, pero el prejuicio y las malas intenciones les impedía reconocerlo públicamente. Este es un problema, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en lugar de reconocer lo que dice la Escritura en el versículo 4, ¿qué dice? Ellos callaron. No pudieron decir nada. O sea, esto no solamente se refiere a que no pudieron replicarle nada, sino que a sabiendas y viendo todo esto no pudieron decir absolutamente nada. O sea, es evidente que aquel hombre era parte de una trampa, pero no seguramente él era como un señuelo, él no era alguien que quisiera hacer mal, ¿no? Pero fue beneficiado por Jesús. Jesús le sana y si se dan cuenta lo despide. ¿Por qué? Porque él ya no tenía nada que ver allí. Entonces lo que seguía era lo importante y ya no habla más de este hombre. Pero pueden notar hasta este mundo, este es el contexto, hasta este momento, ¿pueden notar cuál es el problema de los fariseos y los maestros de la ley? ¿Alguien puede decirme o me puede decir, notan cuál era el problema con los fariseos o los maestros de la ley? ¿Cuál era su mayor mal expresado en este contexto? ¿Lo notan? Ellos querían, ¿perdón? Sí, en general todo ese contexto, ¿pueden notar cuál fue el problema al final? ¿Qué mostró con la pregunta de Jesús cuando ya no respondieron nada? ¿Por qué no respondieron nada? Porque Jesús tenía razón, ¿verdad? ¿Y qué haces cuando alguien tiene razón y no contestas? ¿Qué es? No, ya no dices nada, ¿por qué? Por orgulloso, ¿sí? Te vuelves orgulloso, o sea, tú sabes que mejor ya te quedas callado. En lugar de reconocer, oye, Jesús sí tiene razón, se quedaron callados. No es un asunto solamente de decir, mira, no tengo nada que decirte. El asunto cuando dice que se quedaron callados es que tenían que haber dicho algo. Ellos eran maestros de la ley, ellos tenían que decir: sí, Señor, maestro, tú tienes razón, ¿no? Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque su problema era el orgullo. Fíjense, Jesús acababa de sanar a un enfermo de una enfermedad atípica, una enfermedad que no era común. Y no de balde lo llevaron, no de balde lo llevaron, porque ellos trataban quizás primero de que si lo sanaba, lo iban a atrapar, ¿no? Pero y si no lo sanaba, ¿qué iban a hacer? Lo iban a avergonzar. Tú no tienes poder, ¿sí? Porque el tema era un tema complicadísimo, ¿no? Entonces tenían esa intención, pero Jesús lo sana.
¿sí? Todos los fariseos sabían que Jesús tenía razón. Pero, y cuando Jesús les dice, mira, ¿qué no hacen ustedes con los animales, con sus animales? Si tuvieran un animal, ¿no lo salvan en día de sábado? Entonces, ellos tenían la costumbre de rescatar animales en sábado. Entonces, ¿por qué no podían ser sanado un hombre que sufría en un sábado? La única explicación de su inconsistencia era su orgullo. No era otra cosa, ¿sí? Entonces, por esa razón, Jesús decide utilizar una parábola fácil, práctica y sencilla, ¿sí? Entonces dice ahí, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido venga de tu convidado y te mueva, ¿no? O sea, la parábola es muy simple, ¿no? O sea, creo que no necesita gran explicación, está muy clara, ¿sí? Por sentido común. Mira, esto es un principio, no te sientes en los lugares. Mire, las mesas eran mesas grandes donde en realidad había sillas más altas y había sillas más bajitas. Entonces las sillas más bajitas eran para aquellas personas que no eran tan distinguidas y las sillas más altas eran las sillas para los que sí eran distinguidos. Ahora la pregunta, ¿quién era el distinguido? Porque ahí el problema era que mucha gente se suponía ser distinguido. Entonces le decía, mira, si tú no sabes ni siquiera si tú eres distinguido, si tú eres una persona importante, mejor siéntate en los últimos lugares, de tal manera que el convidado, el que te convidó, te va a decir, oye, ven y siéntate más adelante. Y ya no tendrás que ser avergonzado. Pero si tú te buscas los primeros lugares más altos, ¿qué va a suceder cuando venga otro más distinguido? Por sentido común te va a decir, ¿sabes qué? Hazte un ladito, ¿no? Hazme chance, ¿no? Porque ahí viene el gobernador, ahí viene el tal, no sé. Entonces, eso es lo ¿qué es lo que iba a suceder? Ibas a evitar la vergüenza. Entonces, por eso Jesús dice esto, ¿no? Dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Evidentemente el tema que quiere atacar aquí es el orgullo, porque la parábola, ¿de qué trata? ¿De qué trata la parábola? De la humildad. Pues la única manera de atacar el orgullo es con humildad. Por eso Jesús usa ahora la pregunta, ¿qué es el orgullo? El orgullo es exceso de estimación propia. Es el orgullo. Y evidentemente el orgullo se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, con soberbia, ¿no? Una persona orgullosa que tiene una estimación hacia sí mismo de manera excesiva, se va a considerar más alto que los demás y va a mirar a los demás con soberbia, ¿sí? Y esa soberbia quizás va a hacer que trate a algunos con cierta indiferencia y a otros, según su nivel, diga, pues con este sí ¿no? Entonces, es algo que existe y es común todavía. Ahora, la Biblia lo define así, dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la Biblia de las Américas lo dice así, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Está claro, va? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida que Dios ya ha dado, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el orgullo es actuar con un concepto erróneo, desmedido, sin cordura y exagerado de nosotros mismos. Es una actitud que pasa por alto una evaluación realista de lo que seríamos sin la gracia de Dios. Una persona que no reconoce la gracia de Dios generalmente va a decir, esto yo lo conseguí, yo lo trabajé, yo lo logré. ¿Sí? Un ejemplo muy claro fue Nabucodonosor, que él dijo, mire todo lo que he creado, mira todo lo que he dicho. ¿Y qué pasó inmediatamente? Dios lo humilló. Dios lo humilló y lo hizo andar como los animales y las bestias de un campo, desnudo y comiendo hierba. ¿Sí? Que fue, no recuerdo cómo se llama el que falleció inmediatamente que fue llamado Dios, no recuerdo, está en Hechos, no sé si era un Herodes, uno de los Herodes, que él mismo cuando fue llamado Dios, él, en lugar de decir, no, yo no soy Dios, sino que él se exaltó, en ese mismo momento cayó muerto, ¿sí? Dios lo humilló, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el orgullo. Una idea desmedida de nosotros mismos. Tenemos un concepto erróneo de nosotros mismos, ¿sí?
Yo no estoy hablando de conmiserarnos, no estoy hablando de hacernos ver como si fuéramos gusanos. No es ese el llamado, hermanos, ¿eh? No es la idea de que te hagas ver como si fueras una persona que no eres digna nunca, ¿sí? No es la razón. Pero veamos un ejemplo. Por ejemplo, Santiago 4:13 dice, esto lo conocen, cuando dice que vamos a traficar y vamos a hacer aquí y vamos a hacer allá. Sí, dice, dice, y los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿está mal planear según Santiago? No. Pero Santiago está resaltando una actitud que es orgullosa porque está pasando por alto una realidad. ¿Cuál es esa realidad? ¿Qué dice Santiago? Que somos como qué? Como neblina. ¿Sí? Pues nosotros estamos haciendo un plan de un año, como si mañana estuviéramos vivos, ¿no? Eso es hacerse una idea errónea de nosotros mismos. Y entonces actuamos con soberbia. Es lo que está diciendo allí. ¿Sí? Y miren, el problema no se va a resolver añadiendo a nuestros planes un si Dios quiere. O sea, si Dios quiere, mira, vamos a hacer eso. No, tú ya decidiste en tu corazón hacer ciertos planes, pero no has considerado a Dios en nada. Entonces no va a arreglar en absoluto añadiendo la frase piadosa si Dios quiere. Porque eso no nos hará ni más humildes ni más espirituales. Santiago dice que la realidad es que esto es soberbia, eso es orgullo. ¿Sí? Ahora, ¿saben cuál es el fruto de ese orgullo? En esta parábola podemos decir que es la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús acababa ya de sanar a un hombre, hizo un milagro imposible, lo logró allí, lo hizo, y en lugar de reconocerlo como su Señor, es decir, como otros dijeron en alguna ocasión, Señor mío, Dios mío, o cuando decían, tú eres el hijo de David, ninguno de ellos, por causa de su orgullo, pudieron notar que el que estaba allí era el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Lo único que pudieron decir es quedarse callados porque mira, sí lo sanó. Y no podemos decirle que no podía sanarlo en sábado porque tiene razón. Se quedaron callados. Uno de los problemas que produce el orgullo, o uno de los frutos del orgullo, es la ceguera espiritual. No voy a ver lo que Dios hace. Estuvieron ahí frente a Dios, a su único Salvador, y en lugar de reconocerlo, se quedaron callados. ¿Sí? Eso es una situación terrible y triste. ¿Se imaginan? ¿Ustedes se imaginan tener a Jesús delante de eso? Probablemente muchos lo tuvimos de frente cuando se nos predicó por primera vez y rechazamos el Evangelio. Y probablemente mucha gente ha tenido de frente a Jesús cuando se le proclamó el Evangelio y lo rechazaron. ¿Sí? Quedaron callados porque no tuvieron nada que decir. Otro de los frutos del orgullo es la insensibilidad. El orgullo no permite mirar la necesidad de los demás y de actuar con misericordia. ¿Sí? Ellos decían, no, en sábado no se sana a nadie, ¿eh? Y sabiendo que estaba permitido, o sea, que sí podías hacer misericordia ese día, imponían sobre la ley y decían, no, en sábado no se puede sanar. ¿Sabes? El orgullo te hace insensible a la necesidad de los demás. El orgullo no te permite ver las necesidades y el dolor de otros. O sea, yo no me imagino a este hombre cómo estaría viviendo o cómo vivió, o no me imagino hombres o personas que actualmente están viviendo una enfermedad que no es curable. No sé cómo estará su situación de salud, yo no sé si han gastado dinero, yo no sé si están tristes, si están deprimidos, yo no lo sé, pero no me imagino esa vida, no me la imagino. Y te imaginas estar frente a una persona dolida, una persona enferma, y tú rechazar, evitar que esta persona conozca la luz del Evangelio solo porque no comparte tus mismas impresiones, o porque no piensa igual que tú, o porque no hace lo mismo que tú. Sí. Otro fruto del orgullo, y este es el peor de todos, es el rechazo de Dios. ¿Sí? Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, el problema del orgullo no se termina con un asunto de carácter. Es que yo soy así fuerte, yo soy serio. No, el problema del orgullo hace que seas rechazado por Dios.
¿sí? Dice que Dios resiste a los soberbios. Esa es una de las razones por las que Jesús utilizó las palabras más severas contra los fariseos. ¿Por qué? Porque la raíz de su hipocresía no era la ignorancia, no es que no supieran, sino era su orgullo, ¿sí? Porque evidentemente si supieran que ese era Jesús, que Jesús era Dios, ¿hubieran hecho eso? Pues no. Pero sí tenían evidencias. O sea, no era un asunto de ignorancia, era un asunto de orgullo. Preferían decir, este no es el Señor, aunque haga los milagros, aunque tenga testimonio. No lo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque mi orgullo es tan fuerte, ¿sí?, que yo no puedo reconocer, mejor me quedo callado. Y la consecuencia de eso es el rechazo de Dios. Dios no te puede salvar por eso, ¿no? Miren algunos ejemplos. Mateo, el capítulo 23 es donde más duro le tunden a los fariseos. Dice, mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Versículo 14 dice, fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, versículo 15, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Luego el versículo 23 dice, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En Mateo 23, 25 dice, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Versículo 27 dice, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 29, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. O sea, le tunde fuerte. La razón por qué Jesús hablaba de manera más cariñosa, de manera más paciente a un pecador como una ramera, como un publicano, porque ellos no estaban llenos de orgullo. Ellos simplemente decían, ¿sabes qué? Pues sí, esto soy yo. ¿Se recuerdan la parábola donde dice, mira que había un publicano y un fariseo, y el fariseo oraba diciendo, gracias Dios porque no soy como este, y el otro sin levantar la mirada decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador? ¿Quién dice que bajó justificado? El otro. No, ¿por qué? Por su orgullo, por su soberbia. ¿Se dan cuenta del problema del orgullo? O sea, el problema del orgullo no es un asunto menor, es un asunto que trasciende la eternidad. Entonces, Jesús dice que el antídoto para el orgullo, ¿qué es? La humildad, ¿sí? Si queremos evitarle el orgullo, debemos ser humildes. Es más, no se está hablando de una falsa humildad. No se trata de decir, oh, mira, no, tu servidor, mira, tu humilde servidor, mira, no, polvo de tus zapatos. No son usar frases para aparentar una falsa modestia, ¿no? Por ejemplo, miren, 1 Corintios 15:10 dice Pablo lo siguiente. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Eso no les parece orgulloso? ¿O no les parece jactancioso de parte de Pablo decir, yo he trabajado más que todos los demás? Parece. Entonces, el asunto no es decir palabras que parezcan, yo soy más humilde. Porque Pablo estaba reconociendo ahí algo. Por gracia de Dios soy lo que soy. Y sí, he trabajado más que los demás, pero por gracia, dice. ¿Sí? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo estaba reconociendo que era muy bueno en lo que estaba haciendo, pero que eso era por gracia de Dios. Y eso es una de las necesidades, de la única manera de acabar con nuestro orgullo es reconociendo que siempre ha sido la gracia de Dios. Si me vuelvo el mejor contador del país, no es por mí, sino la gracia de Dios conmigo. Si me he vuelto el mejor padre para mis hijos, no ha sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si he sido un buen esposo y si he sido un buen trabajador, o soy muy bueno en lo que hago, soy muy experimentado, muy hábil en lo que hago, no soy yo, dice Pablo, es la gracia de Dios conmigo. La humildad no comienza con decir palabras que suponen una falsa humildad, sino un reconocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Lo que yo soy ahora es por gracia de Dios. Y si yo he logrado un puesto muy alto, muy grande, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿cuál es el fruto, digamos, el antídoto para el orgullo?
la humildad. Por eso Jesús dice al final, en el versículo 11, pero cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Sí? ¿Qué es la humillación? Es aquello que lastima la dignidad o el orgullo. Es decir, todo aquello que derriba nuestros primeros asientos. ¿Sí? Piensa un momento en qué cosas tú sientes. Miren, y no, a veces no es ni siquiera una cuestión de posición, sino es que te hayas logrado ser el mejor en algo. Pero cuando tú te pones por encima de los demás, ya estás teniendo una posición. Tú tienes una silla más alta que el otro. ¿Sí? Cuando generalmente no se nota en las posiciones más altas, se nota en aquellas cosas como cuando no me dejo enseñar. ¿Sí? Cuando digo, no, yo ya me la sé todo. O sea, yo ya lo sé todo. ¿Sí? Y es bien difícil encontrar una persona que está dispuesto a escuchar y decir, oye, pues la verdad yo he sido experimentado, pero mira, un alumno o un recién egresado me está enseñando cosas que yo no sabía. Aceptar eso requiere humildad. ¿Sí? Entonces, ahora noten aquí algo. Cuando los soberbios no reconocen su orgullo, dice la Escritura que van a ser humillados y experimentarán la vergüenza. ¿Sí? Pero cuando los humildes reconocen su condición, se humillan a sí mismos, o sea, por voluntad propia, hacen esa actitud de humildad o de humillarse a sí mismo, experimentarán honra. ¿Sí? Y dice la palabra que entonces serán enaltecidos. ¿Sí? O sea, hay un principio que Jesús está enseñando. Cuando alguien en realidad es orgulloso y soberbio, ¿sí? Esos que no se humillan a sí mismos van a ser humillados. Aquí hay una de dos. O yo me humillo a mí mismo, o yo tomo una actitud de dejar de tomar los primeros asientos y me voy a los últimos. Sí, ese es un trabajo que yo tengo que hacer. O si no lo hago, yo voy a ser humillado. Como lo dice la parábola. Cuando yo me siente en un primer lugar, ¿qué va a hacer? Va a venir el que me invitó y me va a decir, oye, hazte un ladito porque ya llegó otro más importante que tú. Entonces, nosotros tenemos que aprender del único que es humilde. Cuando dice Jesús, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Se refiere a que nosotros debemos aprender de lo que Jesús hizo y la manera en que Jesús vivió su vida. O sea, la humildad no es una definición subjetiva. No es algo que se diga por palabras nada más. Es una actitud. De hecho, Pablo dice Colosenses, vístanse pues como escogidos de Dios, santos, llamados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, debemos vestirnos, debemos de verdad tratar a las personas con humildad, debemos de verdad tratar de tomar esa camiseta. Yo no sé si alguna vez pues se han vestido con algo que les da otra actitud. Yo no sé si, por ejemplo, cuando por ejemplo, las mujeres cuando se ponen un vestido de gala, no traen la misma actitud de cuando llegan con el uniforme del trabajo. O el hombre cuando se pone un traje con corbatas, no trae la misma actitud que cuando sale con su ropa de domingo, ¿no? O sea, no. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que debemos vestirnos y tomar esa actitud de esa vestidura. Y debemos reconocer que nosotros debemos ser humildes de corazón, no de labios, ¿sí? Debemos vernos como Él, o sea, como Jesús, y no decir que somos solamente como Él. Entonces, la actitud humilde no solo evita el peligro de la humillación, ¿sí? Dice que también es un camino seguro para la exaltación. Es mejor que los demás reconozcan, no, la verdad tú sí tienes una posición, a que yo mismo me haga una idea equivocada de lo que yo soy y entonces sea humillado. Yo no sé si alguna vez ustedes han sido humillados. Yo sí. O sea, tengo ejemplos muy particulares de cuando yo llegué pensando que era Juan Camaney y salí como el ratón Crispín, ¿no? O sea, no hay manera de que nosotros experimentemos más que estos dos. O yo lo aprendo por la palabra, aprendo del testimonio de Jesús a ser humilde, o el Señor me enseña a ser humilde. ¿Sí? ¿Cómo? Humillándose. Y miren, no desprecien esa humillación. En tal caso es un camino hacia la exaltación, porque finalmente si Él me humilla, ¿qué quiere decir? Que me va a enseñar humildad. ¿Sí? La razón por la cual el Señor me humilla es porque estoy demasiado exaltado por mí mismo.
porque tengo demasiado orgullo, ¿sí? Y lo que el Señor va a usar es la humillación para que yo aprenda a ser humilde, ¿sí? Entonces, dice Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Así que, a través de esta parábola Jesús nos está enseñando. Noten que el llamado es a que nosotros tomemos la iniciativa de humillarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque el que ha sido humillado y sabe qué es eso, se siente bien feo. Y es de verdad vergonzoso ver esa parte. Entonces es un llamado a que nosotros podamos reconocer la importancia de la humildad y de que nosotros tomemos la iniciativa en llevar a cabo esa humillación por mí mismo. O sea, no tomando esa idea que tengo de mí como lo más importante, sino el que pueda decir, ¿sabes qué, Señor? Pues mira, seré lo más importante, seré lo que sea, pero debo de actuar con humildad, debo de vestirme de esa humildad, ¿sí? Entonces, ese es el tema de la parábola del día de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, añadir algo.